Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Nos vemos después de 2 semanas. La semana pasada jugó Perú y pensé que no iban a haber muchas personas conectadas y por eso decidí repostear un video que ya había sido desarrollado en otra oportunidad. La idea es interactuar con ustedes, que ustedes hagan preguntas, por eso para mí es muy importante que estén conectados los seguidores en esta transmisión. El día de hoy vamos a tocar un tema también importante, que es la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia que ocurre entre los miembros de la familia. Y para esos efectos he invitado a Andrés Suárez, que es abogado, es especialista en derecho familiar, y hoy día va a ayudar a absolver muchas dudas que ustedes pueden tener. Buenas noches, Andrés. Hola, Lorena. Andrés, ¿Me buenas escuchas? noches, gracias por estar aquí. Lorena, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia. Siempre sabemos que la gente más interesada en estos temas de derecho civil, familia, están aquí contigo, viendo tus en vivos, viendo tus enlaces. Así Gracias. es, las personas que están conectándose de seguro tienen algún tema de familia o algún familiar que esté pasando por algún tema, o también a veces son estudiantes de derecho, abogados que quieren conocer un poco más acerca de esta materia. Andrés, el tema que vamos a tocar hoy día, como bien dije al iniciar esta transmisión, es violencia familiar. Y quisiera que nos aclares a todos, y en especial a las personas que están conectadas, para nuestra normatividad peruana, ¿qué es violencia familiar? Lorena, el tema, déjame ver por dónde lo podemos enfocar, porque a mí me gusta hablar las cosas por su nombre y las cosas de manera doctrinal, ¿no? ¿Cómo es que desde la legislación peruana o desde el mundo jurídico peruano podemos, ¿cómo les explico? Enfocar la problemática per se de violencia familiar. Bueno, existe una ley antigua de violencia familiar, ¿cierto? Esta ley entra a ser mejorada por la ley 30364. Recordemos que existen procesos de violencia familiar más allá del año 2012, 2008. Aproximadamente sale esta ley en el 2005, ley de violencia familiar así per se, tal cual. Sin embargo, con los años, la evolución y yo creo que el acceso a ciertos globalismos que nacen de doctrinas, nacen de cierto tipo de ideologías, ¿no? ¿Qué podríamos, bueno, no, tú y yo somos abogados, no vamos a hablar de temas sociales que podría tocar tranquilamente un sociólogo, pero sí se sabe que la evolución de los derechos, de la reivindicación de los derechos de la mujer, equivocados o no en algunas de sus fracciones, han logrado algunas cosas que tú y yo sabemos que son muy buenas. Definitivamente no podemos negar que la ley de violencia contra la mujer, que es como se conoce consuetudinariamente, ¿no? Tiene aspectos muy positivos. Sin embargo, la actual norma mediante la cual, dentro de la cual nos movemos todos los abogados, los litigantes, es la 30364, ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Yo creo que al ponerle ese título, esa norma, han mejorado un poquito lo que era la estigmatización de una problemática enfocado solamente a una violencia no científica que era orientado simplemente hacia la defensa de la mujer. Entonces, sin embargo, en el desarrollo de esta norma de violencia familiar, por así decirlo, contra la mujer, existen todavía rezagos de acientificidad. Sabemos que el derecho es una ciencia. Entonces, como es una ciencia, es predecible, es repetible, es ejecutable, nosotros podemos saber qué va a pasar mediante los fallos que son, se supone, predictibles, predecibles por parte de la Corte, ¿no? Sin embargo, hay que aceptar que si bien es un gran paso adelante, tiene muchísimos pasos atrás, tiene muchísimas contravenciones, sobre todo a temas tan importantes como son
derechos fundamentales, tantos como el derecho de debido proceso, debido procedimiento, la carga de la prueba, impulso procesal, y esto desgraciadamente ha traído consecuencias nefastas para todo el sistema jurídico peruano. Es decir, ha dado pie, por ejemplo, cuando en el artículo 16 son las medidas de protección, cuando en el título preliminar se habla de la 30.364, se habla que la mujer se va a incorporar a los medios probatorios el dicho, la declaración de la víctima, y acá vemos el juego de palabras que es bastante simpático, ¿no? Díganlo como son, dice, declaración de la mujer, eso es lo que tiene que decir, eso es lo que se tiene que entender, porque el texto dice declaración de la víctima, claro, te lo ponen con un nombre bonito, pero preconcibes anticipadamente que la persona que denuncia necesariamente es una víctima. Y con esa declaración la transforman en prueba, y tú sabes como abogada, que en el proceso penal, que es lo más científico, una de las cosas más bonitas del derecho, y del cual no muchos son especialistas, es el derecho penal. Pero el derecho penal es lo más duro, es lo más científico que existe del derecho. Entonces, al derecho penal no ingresan indicios al proceso, no ingresan evidencias, ingresan pruebas. Entonces, dentro de esas tres categorías probatorias, ¿no? La más débil es obviamente el indicio, la evidencia y la prueba. Lo que hace esta ley es declarar en calidad de prueba el dicho de una persona. ¿Qué puede ser, pues, un dicho? No podemos adjetivizar, pero puede ser, un dicho es un dicho, ¿no? Y no es posible que solamente con el dicho de una persona se llegue a un proceso penal que muchas veces es perjudicial para las personas denunciadas. Y acá hay un tema muy particular. A pesar de que tiene toda esa cantidad de de desavenencias, de contravenciones a derechos fundamentales, de derechos del debido proceso, la carga de la prueba, ¿no? No establece ningún mecanismo. Se supone que vivimos en un Estado constitucional democrático de derecho, ¿ya? Y que se supone que en nuestro sistema prima la razón. Y vivimos en un sistema de pesos y contrapesos, así como está pasando ahorita que está tan movida la parte política, ¿no? Existen pesos y contrapesos. Existe el poder ejecutivo, existe el poder legislativo, existe el poder judicial, y son pesos y contrapesos. Uno disuelve al otro, el otro le devuelve la cachetada, ¿no? Y continúa el juego de pesos y contrapesos, eliminando su... Bueno, en el proceso, que es científicamente hablando, ¿dónde está el juego de contrapesos en que si me van a juzgar solo con el dicho de una persona y voy a ser culpable? Ojo, estamos rompiendo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Desde el momento en que me ponen una medida de protección y tengo que esperar, porque hay que decir la verdad, año y medio o 2 años, hasta 3 años, para que levanten una medida de protección, pero para eso me tengo que conseguir un buen abogado, obviamente, previo buen abogado, que se le paga bien porque no te cobran baratos, hay cosas que son de verdad, hay procesos que son sumamente graves, donde la libertad de la persona está en juego. No hay un juego de contrapesos de que, ok, cuando se descubre que una denuncia es falsa, ¿qué pasa de allí en adelante? Es el tema, ¿no? Andrés, No hay un juego de poquito pesos y contrapesos. un poco para ir un poco más atrás de lo que estás mencionando, que es muy cierto realmente. Ya estamos dentro de la denuncia, hablando de los dichos y todo, pero para efectos prácticos, para la gente que está escuchando, de repente tiene un problema de estos, ¿qué hechos son considerados violencia familiar? ¿No? Para nuestra legislación, digamos, cuando una persona está pasando por alguna situación, ¿cuándo esta persona puede identificar que eso sí es violencia familiar? Y para poder acudir a hacer las denuncias de las cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, has tocado una pregunta sumamente importante, interesante, y yo me río porque en realidad, a ver, ¿a qué le llaman violencia? O sea, has dado en la piedra filosofal de todo este asunto. Te dice ley para prevenir y sancionar la violencia. Ok, ¿y qué es violencia? O sea, el Código Penal te dice, ¿no? Lo que son faltas, lesiones leves, lesiones graves, y te pones tu cuantía, tus cotas de días según el certificado médico, cuándo es falta, cuándo es delito, pero en violencia familiar,
¿qué cosa es violencia familiar? O sea, bajamos del carro con las compras y con el bebé, se me cae el yogur y le grito, pásame el yogur, se me cae el yogur. Eso ya, o sea, es violencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es violencia. Desgraciadamente, la ley por sí no lo define. Tiene reglamentos y te habla sobre que te pone un párrafo que es así de grande y te dice, violencia es toda aquella conducta destinada, ¿no? Destinada a hacer sufrir, menoscabar, menospreciar, aislar a la persona, ¿no? Y son definitivamente, pueden ser cuestiones muy bonitas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a lo duro de la materia. ¿Qué tipo de violencia es cuando una madre o un padre, porque en eso sí yo soy completamente imparcial, no le deja ver al niño, al papá o a la mamá visitante, ¿no? O cuando la mamá le da el teléfono y le dice, ¿sabes qué? Hoy día no vas a ver al niño porque te has atrasado 2 días en tu pago de alimentos. Eso sí no es violencia, Violencia ¿no? psicológica, claro. ¿Qué tiene que, pero que, por eso, pero qué Claro, tiene maltrato que ver, psicológico. qué tiene que ver, e incluso hay una casación que dice que incluso los niños que tengan un régimen alimenticio incumplido o retrasado, porque lo retrasado se cobra, y no es nada más sencillo que eso, el mecanismo, cobrarlo, ¿no? Que el niño tiene que sufrir las consecuencias de una situación económica. Ahorita todos hemos vivido la pandemia que ha sido terrible. Muchísimos independientes han quedado sin trabajo mínimo 2 o 3 o hasta 4 meses. Recién ahorita, en noviembre, se están reactivando económicamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y volvemos a la pregunta y volvemos a la pregunta y continuamos preguntándonos qué es violencia y qué es violencia y qué es violencia y qué es violencia, ¿no? Entonces, vamos a denunciar un hecho como este y desgraciadamente nos juzgan a nuestros justiciables, que son nuestros patrocinados definitivamente, ¿no? Nos juzgan ya desde un sesgo ideológico y nos dicen, ah, ya, sí, pues, pero tú no pagaste los alimentos, entonces sí, pues no tienes derecho a verlos. O sea, perdón, pero según la última casación que hay en materia de régimen de visitas incluso, eh, los internos en los penales tienen derecho a visitas con los niños. Entonces, yo no sé qué cosa están haciendo cuando no solamente es el Estado que dispone, sino también las personas, madres o padres. Ahí sí yo soy completamente imparcial, porque yo he visto gente súper al día, entre comillas, con estas disposiciones que hacen sufrir tanto a la madre como al padre impedidos de ver a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el contrapeso? Ese es el gran problema. Se supone que es una ley, es una norma, pero es la ley más asimétrica que existe, porque no tienes, estás peleando contra un gigante, ¿no? Que desde que entras a la comisaría ya eres culpable. Las personas entran al centro de emergencia mujer, nada que ver, incluso ahora, felizmente, y ojalá que avancen estas nuevas posturas, hay una moción, la he leído por ahí, la voy a buscar, para pedir que el Centro de Emergencia Mujer o el Ministerio de la Mujer deje de ser parte de los procesos de familia y de violencia familiar específicamente. ¿Partiendo de qué? De que sus informes psicológicos son absurdos. O sea, yo he visto informes del centro de Emergencia Mujer donde se denuncian entre padres, ¿no? Y la psicóloga del Centro de Emergencia Mujer, que no tiene ninguna especialidad, que no tiene ningún adoctrinamiento clínico, no tiene ningún conocimiento profundo sobre la materia, dice, ah, ya, acá tengo al chico, tengo al padre, ok, la madre le pega al hijo, la madre lo insulta al hijo, la madre consume drogas. Entonces, son para poner un sello de un psicólogo que diga eso, y encima tienen la conciencia, ¿no? La poca raza de escribir en letras chiquititas. Dice, eh, se nutre la siguiente información del dicho del denunciante. O sea, yo no puedo creer que un psicólogo, que se hace llamar profesional, ¿no? Tenga a bien firmar un informe, un pseudo informe, donde ni siquiera ha evaluado a alguna de las partes, ¿no? Entonces, de verdad que no sabemos de momento en qué va a terminar esto, pero por ejemplo, con el restar
meriticidad a ciertos informes, a ciertas opiniones, yo creo que sería correcto. Y justo hay un tema importantísimo, ¿no? Porque entre tú y yo, pues abogados, ¿no? Somos abogados, conocemos la materia, litigamos todos los días, pero el tema es, sabemos que en lo que es litigio, ¿no, Lorena? Eh, conocemos el campo, sabemos qué acciones interponer y todo lo demás, pero se supone, Lorena, que hay un interés superior del niño, ¿no? Y que el interés superior del niño debería ser el verdadero eje transversal. Nada de que el género, que el niño sí, que el niño puede elegir si es hombre, si es mujer, de acuerdo a su perspectiva. Oye, esas son tonterías. O sea, el Estado no está para, para legislar emociones, sentimientos y gustos de los padres o de los familiares. El tema es interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Elegir qué ropa se va a poner el día de mañana o ver a alguno de sus padres. Ok, el Estado en los procesos de familia te pone un fiscal en medio del proceso, en las partes del proceso, el juez, denunciante, denunciado o demandante y demandado. Y te ponen un fiscal en medio que es el fiscal de familia. Qué bonito nombre, fiscal de familia. ¿Para qué sirve el fiscal de familia? ¿Tiene algo que ver con la familia, el fiscal de familia? No, el fiscal de familia está para los procesos de familia para cumplir la labor que cumplen todos los fiscales de familia. ¿Cuál es? Velar por la legalidad, entre comillas, del proceso. Entonces, ¿por qué se llama fiscal de familia si su labor es cuidar los intereses del Estado dentro del proceso? ¿No? ¿Por qué si un eje transversal es el principio de interés superior del niño, ¿por qué no ponen un fiscal del niño? O sea, no es posible que nadie se le acerque a un niño que hoy dejó de ver a su papá y le diga al niño cómo te sientes, qué quieres hacer, quieres ver a tu papá, quieres salir, quieres correr, quieres ver, quieres pasearlo, quieres visitarlo. Y no puede ser que después de 1 año, 2 años de proceso, nadie haya, porque hay procesos y hay procesos, y depende mucho del abogado de las partes tener los medios probatorios necesarios para, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no tienes pruebas y no lo vuelves a ver a tu hijo después de 2 años, 3 años de proceso? Y ese niño te dice a los 2 o 3 años, no sé quién eres, no te reconozco, no te quiero ver, o sea, estoy tranquilo, tengo una vida, ¿no? Andrés, Entonces, en tu experiencia has hecho demandas, denuncias por violencia familiar, por impedimento de contacto, ¿lo has hecho? sí, claro que sí, pero van emparejadas con su demanda de régimen de visita. Lo que pasa es que también se pasan algunas personas, o sea, no es solamente, ya, no me dejó verlo y punto. Normalmente en el común de los casos, o sea, nadie se vuelve, en mi parecer, padre obstruccionista por gusto. Normalmente estas demandas de régimen de visitas vienen incorporadas con una demanda de violencia. ¿Por qué? Porque cuando te impiden ver al niño, no es que, ya, dejé el celular ahí, pucha, no me di cuenta, me olvidé pues un día. No es eso, al contrario. Te pone una sábana de insultos y descalificaciones, ¿no? Y que en base a eso no puedes ver al niño. Ya, entonces vamos a ver, desde el primer momento en que baja el nivel de razón, aumenta el nivel de intensidad emocional. Más emoción, menos razón. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Menos pasión, menos emociones y más razonabilidad. Oye, no tiene nada que ver que me odies, que no me puedas ver la cara, o que pienses 20.000 cosas de mi persona. No tiene nada que ver con lo que te estoy hablando, que es respecto del niño, porque son personas diferentes. Desde que el niño está en el vientre de la madre, a las 4 semanas, se puede decir, a partir de las 4 semanas ya que el niño empieza a sentir todo, incluyendo el sonido, la voz del padre, ¿no? Eh, ya son criaturas completamente diferentes. El Código Civil protege al concebido, desde la concepción se protege al ser humano, ¿no? Son seres humanos completamente diferentes y normalmente cuando hay un impedimento o una obstrucción de vínculo, lo que hay normalmente, ¿qué cosa es? Ya más tarde, suavecito. Que no te quiero ver, que tienes medida de protección, te dicen, tienes medida de protección. Y desgraciadamente hay gente que no se da cuenta y que desgraciadamente por falta de difusión, es por eso que yo agradezco y te felicito, Lorena, por tu programa, ¿ya? Porque tú lo que estás haciendo es divulgar derechos, ¿no? Y que la gente sepa
que el hecho de retrasarse, en el peor de los casos, ya retrasarse en el pensión de alimentos, no implica jamás un impedimento, una obstrucción del vínculo con el niño. Es Son más, dos cosas ya diferentes. yo he obtenido sentencias en segunda instancia que claramente se lo han dicho, señora, usted no puede utilizar la medida de protección que mañana se va a caer, porque se va a caer, ¿ya? Como argumento para que el padre no venga a visitar a su hijo, cuando toda la vida, los 7 años, 8 años de la vida del niño, han vivido normal. Conozco también parejas muy inteligentes y muy sapientes que dicen, ok, nos vamos a separar, sí, pero ¿sabes qué? Y como le recomiendo a algunos amigos, ¿no? Porque obviamente que yo como abogado, ¿no? Yo les recomiendo a mis amigos que lo último que tienen que hacer es ir a un tema judicial, ¿no? Porque para los amigos uno quiere lo mejor, definitivamente, y no quiere ver a un amigo dejando de ver a su hijo 2, 3, 4 años por un tema absurdo, un Envuelto en problema juicios, ¿no? judicial. De hecho, que el juicio a veces se utiliza para llegar a una finalidad, pero no es lo mejor tampoco. Tú lo has dicho, eso es lo que está pasando. Entonces, en el camino, ¿qué cosa es lo que tú restringes? Tú restringes a la otra persona de ver a su hijo, sí. ¿Con qué fin? ¿Con qué afán? Porque hay un fin y hay un afán, ¿no? El fin es, la finalidad es bloquear, el bloqueo. ¿Y el afán cuál es? Saciar un apetito descontrolado que parte del ego, nada más que del ego, de ver a la otra persona preocupada, triste, deprimida, un padre que toca la puerta a ver a sus hijos y le dicen, hoy no lo vas a ver porque no han hecho la tarea, porque nos ha portado mal, miles de cosas, ¿no? En lugar de hacer que el padre participe activamente. ¿Tú qué sabes? De repente ese niño no ha hecho la tarea porque de repente quiere hacerla con el papá. O sea, nadie se puso a pensar eso, O quizás sí ¿no? la hizo y es mentira que no la ha hecho, ¿no? Para ¿Qué es, impedir, qué en es los lo, casos que hay impedimento, ¿no? Hay casos en los que no qué hay, es lo más pero hay normal? otros que sí, ¿Qué es lo más normal? ¿no? Entonces tú lo que tienes al final es, si bien el chiquito, la chiquita, los niños, están fuertes, gorditos, sanos, tienen todas sus vacunas, tienen su dentadura ok, o tienen brackets, tienen cuidados peor que muñequito de torta, lo tienen ahí muy, bien bonito, cambiadito, peinadito, pero espiritualmente, mentalmente, recordemos que incluso para la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es una criatura psico, bio, físico, espiritual. Psico, bio, físico, espiritual, ¿no? Entonces, en la parte del espíritu, que es la psique, que es el alma en griego, ¿no? También es parte del ser humano, somos toda una integridad. Entonces, tú no puedes darle de comer a un niño solamente quaker, pues, todos los días. No, que tu dieta es quaker, como si fuera una mascota, que solamente come eso y solamente come eso. No, tienes que darle pescado, huevos, carne, diferente variedad de cosas para que se nutra realmente. Bueno, pues, psicológicamente pasa lo mismo. El niño no puede ver solamente, qué bonita la familia materna o la familia paterna, qué bacán. ¿Dónde está la otra pata de la mesa? ¿Dónde está la otra rama, la otra ala del ave? ¿No? Vas a crear un niño cojo, pero no físicamente, una cojera mental, una cojera espiritual, que ya no lo vas a poder recuperar en muchísimo tiempo, al menos, o por lo menos hasta que tenga uso de la razón, se dé cuenta de lo que le falta anímicamente, espiritualmente, y lo reclame y lo busque, ya sea en el internet, ¿no? Yo conozco casos de niños y niñas que, ojo, yo digo niños y niñas no porque yo esté muy de acuerdo con las políticas del gobierno de usar el lenguaje inclusivo, sino que de verdad yo no puedo dejar de tocar el tema, de especificar que he visto tantos niños en cantidad como tantas niñas también en cantidad, que ya llegada a cierta edad buscan al papá, buscan a la mamá, buscan a la familia, buscan y dicen, no, yo quiero, y se ponen y la tercean, como se dice entre comillas, en el argot criollo, la tercean a la mamá, lo tercean al obstructor o lo engañan. Y acá justo yo este viernes también va a salir una entrevista que hice a una psicoterapeuta, una entrevista grabada que hablamos sobre ese tema,
¿Qué pasa cuando al niño de 6, 7, 8 años le empiezas a mentir, ojo, para que no vea el papá, para que no lo quiera el papá, para que ta? El niño, los niños no son estúpidos, Lorena. Los niños se dan cuenta de todo. Y desgraciadamente, los niños lo que están aprendiendo es no solamente a poner excusas para no hacer lo que la mamá o el papá no quiere que haga. Se acostumbran a engañar. Entonces, si nosotros como abogados de familia sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad y el Estado y bla, 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 tantas cosas bonitas, el artículo 4, el artículo 5, que habla sobre la promoción, la defensa del matrimonio, reconocimiento del matrimonio, promoción y defensa y divulgación del matrimonio como tal. Una pompa increíble, sí, suena bastante bonito, pero a la hora de la hora, en la práctica, ¿a quién defiende el Estado? O sea, ahí tenemos un grave problema y se va a formar una brecha generacional entre gente que sí, alguna gente sí tuvimos la oportunidad, ¿no? De conocer, de vivir en interacción con ambos padres, ¿no? Y hay una brecha de gente que no. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se sobrecargó de gente que piensa que pagándole una mensualidad jugosa, gruesa a un abogado, pueden satisfacer caprichos personales. Y lo que no se dan cuenta es que los papás o los cuidadores de los niños no somos eternos, ninguno es eterno. Entonces, mientras más rápido, mientras más temprano le pongas a ese niño en contacto con sus contemporáneos, con sus hermanos, con sus primos, con su papá, con su mamá, con su familia, ¿no? Allí está el verdadero cuidado, ¿no? Y bueno, sí, le contesto a tu amiga, tienes una espectadora, Romina Vidal, aprenden a engañar, sí, aprenden a engañar, aprenden a poner excusas, aprenden a mentir, a decir sí pero no, y no cuando es sí, ¿no? Vamos a saludar a Entonces, las personas que están conectándose, Andrés. sí, Ya, sí, vamos a sí, ya saludar está acá, ahora. hay varios seguidores que están saludando. Buenas noches, Cintia, Leiviña, buenas noches, Fernando Álvarez. Gracias a cada persona que está aquí conectándose. Bueno, Jesús Alvarado, buenas noches, dice, violencia familiar, perdón, pero solo le hacen caso a las mujeres con sus falsas denuncias. Yo denuncio y les vale madre, dice Jesús Alvarado. Buenas noches, Milagros, Ceci Barra, Silvia Yulisa, Fernando Álvarez, buenas noches. Acá hay varias personas que están compartiendo la ley 30364. Jesús Alvarado Segarra dice, debería llamarse Ministerio de la Familia. Qué lindo sería contar con un Qué lindo Ministerio de sería. la Familia, ¿no? Yes. Alex Jaramillo dice, bien dicho, doctor Alex Suárez Oliver Andrés. Y aplausos. Pone Alex Jaramillo. Alex Jaramillo también dice, la simple declaración, ¿dónde está la prueba, no? Es lamentable, sí, que muchas veces hayan medidas de protección inmediatas por dichos que son falsos, ¿no? Y la otra parte es súper preocupada por un documento que llega a su domicilio con medidas de protección que tiene que cumplir cuando no hizo nada. Hay veces que sucede esto y es muy lamentable. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Acá Jesús Alvarado Segarra dice, pasa 1.000 soles mensuales y la mamá solo lo deja ver 30 minutos los viernes, ¿no? Y lo amenaza con meterlo preso si no paga, ¿no? Acá hay un tema, pues, de que la señora está confundiendo lo que es la pensión con las visitas, que finalmente es un derecho del niño, ¿no? No tanto del papá, la mamá, sino primero del niño, ¿no? ¿Qué les parece? Dice, solo por dichos, hay varias personas que están acá indignadas de que se den medidas de protección solo por dichos. Buenas noches, Angelique, Juan Carlos, Noelia Fuentes Puma dice, doctora, buenas noches, la gran mayoría de los fiscales son incapaces, no cumplen sus funciones, y así tenemos acá varios saludos, también seguidores que se responden entre sí. Jesús Alvarado vuelve a decir, yo necesito ayuda, y es verdad, la madre psicológicamente me maltrata, ¿no? Entonces vemos de que esto no son temas aislados, ¿no, Andrés? Son temas que realmente suceden un montón, al menos sé que tú también, yo también recibo muchas citas en las cuales me manifiestan de que hay mucho maltrato,
maltrato, denuncias calumniosas también de situaciones que nunca han pasado y que la parte denunciante a veces no sé cómo crea una historia que nunca sucedió, ¿no? Y como los dichos van a dar pie a la medida de protección, después la otra parte, ¿qué puede hacer allí, no? Yo he tratado de apelar muchas veces y no me ha procedido a la apelación porque la medida de protección es temporal, la inmediata, ¿no? La inmediata es temporal. Entonces eso es preocupante. Bueno, en las medidas de protección por ley y por su naturaleza, en cuanto a la definición de la naturaleza de las medidas de protección, sí, prácticamente es la misma naturaleza de las medidas cautelares, parecido, casi la misma definición. Dice que es provisional, es provisoria, temporal y urgente, ¿no? Pero ahí tenemos otro grave problema de identificación o de definición. ¿Qué es urgente? O sea, si la ley ni siquiera te define correctamente lo que es violencia, no se le puede pedir que también defina qué cosa es la palabra urgente, ¿no? He visto casos de una señora que ha ido a llorar y a gritar a un juzgado con una denuncia completamente carente de contenido, pero que las jueces le han escuchado y le han otorgado su medida, y la medida ha vulnerado derechos, ojo, ha vulnerado derechos fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que, y acá también hay otro tema, ¿no? Porque yo creo que los jueces también, porque los jueces tienen responsabilidad, acá hay un tema, los jueces tienen responsabilidad. Existe un capítulo en nuestro Código Procesal que los jueces y fiscales son demandados, son demandables, ¿no? Son recurribles en cuanto a sus decisiones, por ejemplo, inmotivadas, ¿no? Carentes de motivación o de una resolución. Doy tal cosa y no explico por qué. Eso es una falta de motivación. Una falta del debido proceso, que justo yo estoy viendo un caso ahorita parecido. El fiscal me va a denunciar. Ah, ya, te va a denunciar. ¿Por qué? Porque te denunció una tercera persona. Ah, ya. ¿Y qué dijiste en tu defensa? No sé, porque recién me acabo de enterar. Que, o sea, ni siquiera te ha citado a declarar y ya te está denunciando el fiscal. No, sí, es que, Directamente le llega doctor, ya es la que resolución. y te dicen, ¿no? Porque hoy en la mañana me he estado riendo con este fiscal, doctor, discúlpeme, no, pero obviamente este fiscal va y consulta con la fiscal titular, ¿no? Y vuelve a la media hora que nos deja colgados a todos en la audiencia, ¿no? No, disculpe, esta fiscalía ya tomó una tesis. Vamos a, ¿te acuerdas, Lorena, en tu curso de método, cuando te definían lo que era tesis, ¿no? Que una tesis es precisamente juntas las hipótesis, pero acá no hay ninguna hipótesis, simplemente están haciendo lo que quieren porque están tomando el dicho de una supuesta víctima, una persona que se autodenomina víctima, sin medios probatorios, sin peritajes, sin comprobaciones fácticas de los hechos, sin certificado médico legal, Dios mío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que o bien los fiscales están peor que vendedor de pilas en el centro de Lima, que quieren ya vender, vender, vender y producir denuncias. Sin embargo, no se dan cuenta que están cometiendo un delito grave. ¿Cuál es ese delito? Están utilizando fondos del Estado, están utilizando el tiempo como fiscales, están utilizando sus servicios profesionales a mérito de una causa inverosímil, improbable y absurda. Entonces, ¿qué hacemos con ese fiscal, Lorena? ¿Lo denunciamos? ¿Qué hacemos con ese juez que dicta una medida que se tomó 3 horas de su tiempo en funciones, porque no lo hizo en su casa, pues durmiendo, no ni en la playa, como algunas abogadas que transmiten desde la playa, ¿no? Sino que en función jurisdiccional, usando su firma autorizada por el Estado, ¿no? Cometen actos que son vejatorios a los derechos fundamentales. Y se entiende, porque la misma ley te dice, ¿ah? Porque ahorita me puede estar escuchando cualquier abogado y dice, ese abogado no sabe nada, dice lo que quiere, porque la ley dice que sí, las medidas de protección implican, la ley la dice, la ley lo dice, la medida de protección implica una vulneración a derechos fundamentales. Obviamente, pues, si me dicen tienes que alejarte de la víctima mínimo 10 metros y la víctima es tu vecina, ¿qué quieres? Paso, me trepo por el techo de atrás y entro a mi casa por atrás. O sea, ¿no?
¿cómo hago? Si ya me dijeron que me aleje, pero la persona me, o sea, no, que me aleje, que no le hable. Oigan, yo no puedo creer hasta ahorita cómo puede haber jueces que ponen medida de protección, de impedimento de contacto y comunicación, y te hacen una lista de este tamaño, ¿ya? Está prohibido de comunicarse vía epistolar, vía correo electrónico, vía fax, teléfono, mensaje de texto, sí, 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 claro. ¿Y cómo quieres que le pida que me deje ver a mi hijo? O sea, yo creo que los jueces, para dictar ese tipo de medidas, no sé qué opinar de ese tipo de jueces. Simplemente presento mi apelación. Yo presento mi apelación. Claro, apelar La la apelación decisión. destruyo esa decisión absurda, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos menores. Y es un tema que ya escapa al tema jurídico. Y es un tema, oye, ¿qué problema tienes tú para dictar esa medida en contra de esta persona que claramente te está diciendo? La gente tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? O sea, y los jueces tienen que también saberlo. Desgraciadamente, y volvemos al tema que siempre me gusta tocar contigo, Lorena, la cultura del conflicto. ¿Qué es la cultura del conflicto? La cultura del conflicto es la cultura en la cual estamos viviendo todos. Ah, Lorena me miró feo. Ahorita te llega tu carta notarial. ¿Me entiendes? Ah, no, Lorena me cortó la transmisión antes de... Yo quería decir algo más y no, me votó. Ah, Va a no, suceder porque ya estamos llegando al final del programa, Andrés. la denuncio por violencia, ¿no? Entonces, carambas, la gente tiene una cultura del conflicto muy arraigada en la sociedad peruana, por lo menos. Lo mismo tenemos en Chile, en España, en Argentina también, ojo. Entonces, ¿qué es la cultura del conflicto? Aquella cultura que te dice, pero reviéntalo con denuncias, pues. Denúncialo, demándalo, ¿no? ¿Y qué cosa pasa? No se dan cuenta. ¿Qué pasa cuando tú ingresas a un sistema jurisdiccional? Tú no has visto la Estatua de la Justicia, que siempre te comento este ejemplo, ¿no? La Estatua de la Justicia es una mujer con los ojos vendados, en una mano tiene su balanza y en la otra tiene la espada, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que la justicia es adjudicativa. ¿Qué significa eso? Que uno gana y uno pierde. Y este claro ejemplo, yo lo traigo del derecho de negociaciones internacionales, que he estudiado en el estudio, bueno, no puedo decir nombre aquí, con un doctor Pincus Flint, negocios internacionales, que te dice, tú tienes al cliente o tienes el proveedor, ¿no? Tú tienes un montón de mecanismos, tienes la conciliación, el arbitraje para solucionar controversias. Sin embargo, ¿qué es lo más preciado? Y mira, desde el derecho de negocios internacionales, ¿qué es lo más preciado en una relación comercial? El vendedor, el comprador, el proveedor, el abastecedor, el transporte, el flete. ¿Mm? ¿Qué es el elemento más importante? Bueno, el elemento más importante es la relación. Tú puedes tener muchos problemas fuera, pero lo más importante es la relación. ¿Qué es lo que haces cuando presentas una carta notarial? ¿Qué es lo que haces cuando presentas una denuncia, una demanda? ¿Qué es lo primero que se rompe? Lo primero que se rompe es la relación. Entonces, es inteligente demandar, como hay gente que me dice, no, tenencia, el tema que siempre tenemos, ahí tenemos discrepancia contigo, ¿no, Lorena? El tema de tenencia compartida. ¿Se puede pedir judicialmente tenencia compartida? Un poco absurdo, porque se supone que estamos en un proceso de tenencia, la justicia es adjudicativa y uno va a ganar y otro va a perder. Entonces, ¿cómo vamos a demandar para pedir partes iguales? Mejor solucionemos en privado partes iguales, ¿no? Entonces, tenemos una suerte de que no es la institución que sea absurda ni obsoleta, al contrario, la tenencia compartida es lo mejor que existe en tema de menores, pero es inejecutable, pues. Porque si te metes a pedirlo en un proceso Claro. de tenencia, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente se ve en el proceso de tenencia? Yo veo destrucción total, destrucción psicológica, económica, familiar, y lo peor de todo, el ejemplo de la pelota, ¿no? ¿Quién es la parte que más sufre en un partido de fútbol? ¿No? Obviamente, la que más sufre en un partido de fútbol es la pelota, pues porque la patean entre 22 hombres, ¿no? Y la pelota no sabe dónde va a terminar. El niño se siente así. No tenemos que permitir que nuestros niños
se sientan como en la pelota, ¿no? Tengo un niño por acá, tengo una niña por acá, cuya madre, cuyo padre lo retuvo y no le dejó continuar estrechando vínculos con la otra parte. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? De un padre, una madre obstruccionista, ¿no? Me pregunta Miguel Ángel, ¿qué debe pasar para que una tenencia compartida sea ejecutable? Lo hemos conversado también en un programa anterior, ¿no, Lorena? Sobre tenencia compartida. Existe una casación, existe un precedente vinculante que habla que para que el juez decida otorgar tenencia compartida, habían 3 requisitos básicos, si no me acuerdo, que no lo vimos hace como 2 meses, ¿no? En plena pandemia, me acuerdo, Lorena. Que los padres se lleven bien, tengan una relación armoniosa, tengan una relación de colaboración y que no muestren efectos, que no muestren indicios de perniciosidad alguna, es decir, que no estén denunciando entre ellos. O sea, que si ahorita yo tengo 20 denuncias con la mamá de mis hijos, ¿no? Olvídense de tenencia compartida. Entonces, desde ese punto de vista ya jurisprudencial, te están poniendo un bloqueo, a pesar de que todas las personas tenemos derecho diariamente a reiniciar de nuevo nuestras vidas. Ok, nos peleamos a muerte hasta hoy, porque mañana va a ser otro día. La ley no te está permitiendo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es, Andrés. Andrés, nos dan el tiempo. Quiero agradecerte por tu tiempo aquí en esta transmisión. Ya sabes que te voy a comprometerte para otra oportunidad, de repente hablar de algún tema interesante para las personas que nos siguen. Y bueno, agradecer a cada persona también que está conectada en este momento. Espero que lo que se haya conversado esta noche les haya servido mucho, que sea de mucha utilidad para que puedan aplicarlo, puedan cuestionarse cosas con sus abogados, de repente hacerles preguntas, ver cómo direccionar mejor sus casos de la manera más conciliadora posible, más conciliable posible. Gracias, Andrés, por estar aquí. Lorena, gracias a ti, gracias a tu audiencia. Esperemos, ¿por qué no hacemos algo? Porque a veces preguntan mucho sobre un tema. ¿Por qué no te deja tu audiencia preguntas en tu inbox y las contestamos Sí, sí dejan preguntas, durante la sí, trato semana? de contestarlas, pero Durante la claro, semana. en media hora a veces Es no que se no hay puede tiempo para contestar todo, contestar pero todas. en el envío Así se ha es. quedado ahí las preguntas para que Ah, si por favor puedes ayudar a la audiencia también a que aclaren conceptos, sería genial. Y bueno, con las personas que están conectadas, nos vemos el próximo martes en el consultorio de familia, que como todos los primeros martes de cada mes se da en este programa Sin Juicio. Muchas gracias, buenas noches. gracias, Lorena. Gracias, Gracias, chao. Andrés.